Sea bendito el nombre eterno del Señor sobre cada uno de nosotros. Bendito sea su glorioso nombre. Una noche fresca de mucha bendición. Como dijo el hermano Branham, si hemos venido a buscar la bendición, la encontraremos. Pero él dijo también que si alguien venía buscando defectos, los iba a encontrar. Pero los hijos de Dios, cuando se congregan, ellos siempre, nosotros buscamos la bendición de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, saludo a los que se encuentran a través de internet. Hay un buen número congregado, más nosotros esta noche aquí. Quisiera invitarlos a ir al libro o al Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4. Evangelio según San Marcos, el capítulo 4. Pueden buscar sus Biblias allí, en el capítulo 4. Y vayan al verso 26. Vayan al verso 26. Esta parábola tiene que ver con lo que el hermano Santiago Santi leyó en San Juan 12, 24, que dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Esa palabra de Jesucristo está asociada a esta parábola, o sea que forma parte de esta parábola. Parábola dice aquí del crecimiento de la semilla. Pero el tema de esta noche es el grano de trigo, Jesucristo, la planta de trigo y su, ¿qué? Reproducción. Mire el tema. Si vino usted con su alma dispuesta, piense bien. El grano de trigo, nuestro Señor Jesucristo ya nos dijo que Él cayó en tierra y Él murió. Y si el grano de trigo cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Pero ahora miremos esta parábola de Jesucristo en San Marcos 4, 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto a la tierra. Primero, hierba, luego, espiga, después, grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Mire, tremenda parábola esta. O sea que Dios nos va a hablar esta noche del grano de trigo, la planta de trigo y su reproducción. Con esta parábola y San Juan 12 tenemos la base escritural. Recuerde que si una predicación no tiene base escritural, no es correcto. Esta tiene siempre una base escritural. Pasemos entonces al hermano William Soto en el año 94. Tenga su texto o su celular, porque ya el de Ever tiene en la transmisión, tiene la enseñanza en libro. ¿Decimos amén? Bueno, año 94. Dios colocó toda su creación bajo leyes y dijo que cada simiente tenía que reproducirse. Reprodúzcase cada simiente conforme a su género. Eso es Génesis 1:11. Lo estudiamos el martes. O sea, dice William cuando lee la escritura, o sea, la ley de la reproducción. ¿Qué dice la ley de la reproducción? Que lo mismo que se sembró, esa misma clase de semilla que se sembró, debe aparecer en el fruto con todas las características de lo que se sembró. Gracias por el hermano
Jesús Toro, de Jesús Toro. Mire, si usted siembra una semilla, esa semilla, si usted dice, la siembra, dice una ley, la ley de la reproducción dice que si ella se sembró, cuando vuelva a salir en el fruto debe ser lo mismo que se sembró, con las mismas características. ¿Con las qué? ¿No predicó William Branham un mensaje que dijo: Dios es identificado por sus características? Porque es raro que usted siembre una semilla y luego usted ve un fruto todo raro. Dice: pues esto no fue lo que sembré. Pero debe aparecer el fruto con las mismas características que usted sembró. Año 74. Cristo fue el primer grano de trigo que llegó a la total perfección. Él fue perfecto. Entonces ese primer grano de trigo era Dios manifestado en carne. Eso deberíamos de grabarlo en el corazón. ¿Quién fue el primer grano de trigo que llegó a la total perfección? El Señor Jesucristo. Él fue perfecto. Entonces ese primer grano de trigo era Dios, ¿cómo? Manifestado en carne. O sea que la próxima vez que vuelva un grano de trigo, tiene que ser lo mismo. Tiene que ser el Señor Jesucristo, con las mismas cosas que hizo, con las mismas características, y tiene que ser Dios en carne humana. Si no, no es el grano de trigo. ¿Estamos correctos? Si siguiéramos estas enseñanzas del ángel de Jesucristo, nadie nos podría engañar. Año 75, William Soto. Ahora, cuando vemos esto en lo espiritual, si hay un campo de trigo, oiga, ahora cuando vemos esto en lo espiritual, si hay un campo de trigo, entonces tenemos que ver cuál fue el primer grano de trigo, porque del primer grano de trigo es que viene la reproducción del resto de los granos de trigo. El primer grano de trigo de esta creación fue nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dijo, el verbo, porque Jesucristo, el grano de trigo es el verbo, la palabra hecha carne. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. O sea, cuando usted tira un grano de trigo a la tierra, si va a salir la planta de trigo, ¿qué le tiene que pasar a esa semilla? Morir, revienta, muere. Y cuando muere, la vida arranca. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora el hermano William nos dice, pero vámonos a la plantación o a la aplicación espiritual. Porque ese grano de trigo se habría de reproducir en más granos de trigo. Pero para eso tenía que morir. Entonces él sería el grano de trigo que sería sembrado en el campo de Dios para que se levantase una cosecha de trigo, lo cual sería ¿qué? Más hombres, más mujeres, mire esto, más hombres, más mujeres, más personas iguales al Señor Jesucristo. O sea, Él era el Hijo de Dios. Entonces, para que aparecieran sobre la tierra más hijos de Dios, entonces este grano de trigo, el cual fue el Señor Jesucristo, Él tenía que nacer primero y después morir. O sea, ser formado. Porque antes tiene que ser formado. Fue creado. Y después encontramos que luego de ser creado, porque Dios hizo uno. ¿Cuántos? Dios hizo uno, y con uno, después lo que hace es que lo siembra, muere y se reproduce. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo en su primera venida. ¿Cuántos mandó el Señor? Uno. Y con uno, después, ¿qué hace? Es que lo siembra, muere y se reproduce.
Entonces, cuando ya él muere, el grano de trigo en la tierra, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Viene una planta de trigo. Si él es el grano de trigo y él murió, entonces, ¿qué va a empezar a salir aquí en la tierra? Si usted siembra un trigo en la tierra, ¿qué va a empezar a salir? Una planta de trigo. ¿Ah? Claro, ¿va a salir qué? Una planta de trigo, que será trigo desde que nace hasta arriba. ¿Es así o no? Pero usted no va a volver a ver el trigo sino arriba. No le vaya a hacer nada a esa mata. Déjela quieta. Déjela que ella vaya subiendo, porque usted va a volver a encontrar lo que sembró es arriba. Y con mucho cuidado. Entonces, a partir de la página 5 al extracto que vamos a leer, colóquele la primera anotación: la planta de trigo que salió de ese primer grano. Como fue sembrado trigo, ¿verdad que sí? Uno solo. Entonces vamos a mirar la planta de trigo que salió de él. ¿De cuál? De ese primer grano de trigo, la primera venida, que se llamó y se llama nuestro Señor Jesucristo. ¿Correcto? Dice William en el 2000: Cristo dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Y ahora Cristo es el que va a llevar fruto, y para eso tiene que morir, como el grano de trigo que es sembrado en tierra muere. Y ahora Cristo murió, y por lo tanto se cumplió lo de la siembra del grano de trigo, y tiene que ser conforme al orden de la siembra y de qué, y de la cosecha. Y ahora, si se siembra un grano de trigo, ¿qué va a suceder? Pues tiene que nacer una planta de trigo. Entonces, ¿qué es la parábola del capítulo 4 de Marcos? Una planta de trigo. Una planta de trigo. Esa planta de trigo es la iglesia del Señor Jesucristo, que nació el día de Pentecostés. Esa planta de trigo, de que Cristo murió y nació esa planta de trigo, ¿nació cuándo? El día de Pentecostés nació la planta de trigo. Entonces empiecen a tener cuidado espiritual ahora, porque la mata la mata o la planta de trigo, no va a tener la plenitud, pero es la planta de trigo. La plenitud no la vamos a encontrar cuando eso mismo que se sembró vuelva a aparecer arriba. Tengan cuidado, que si ustedes captan esto, ustedes están quedando preparados para el rapto y transformación, y difícil que alguien nos vaya a engañar. Entonces ya sabemos cuál es la planta de trigo: es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el grano de trigo cayó en tierra y murió, entonces va a llevar mucho fruto, entonces tiene que aparecer una planta, la iglesia del Señor Jesucristo, que nació el día de Pentecostés. Pero esa planta, como toda planta, va a pasar por diferentes etapas. Porque usted no puede sembrar trigo y cuando a los 8 días o 15 días le nazca la hierba, usted dice: uy, no, pero siembro trigo y me sale hierba. Porque eso es lo que sale, una hierba. Si usted no sabe eso, usted dice: uy, me salió una hierba. Entonces la planta de trigo, la iglesia del Señor Jesucristo, va a pasar por diferentes etapas, y usted las tiene que conocer bien conocidas, y eso le va a dar a usted la exactitud de la palabra. Pasemos al año 2016 y colóquele ese extracto, las etapas de esa planta de trigo. Colóquelo, vamos, escriba, hermano. Encima de ese extracto coloque las etapas de esa planta de trigo. Y ahora leamos. Ahora, dice el profeta, luego encontramos en la planta de trigo, ¿qué? El tallo. También encontramos otras partes de la planta de trigo: la cáscara que guarda el trigo, y luego el trigo. O sea
que esas representan etapas en la iglesia del Señor Jesucristo, las cuales se van cumpliendo de edad en edad, hasta que aparezca el trigo. 1965, William Branham. El primer grano de trigo, el novio tuvo que caer en la tierra para poder levantarse de nuevo. También la primera novia que nació en Pentecostés tuvo que pasar por esas edades del oscurantismo como cualquier otra semilla. No, ninguno ni siquiera volteó, ni blanqueó los ojos siquiera. Otra vez. Pero esa novia que nació en Pentecostés tenía que pasar por ¿cuál? Esa semilla tuvo que pasar por la oscuridad. ¿Usted dónde mete una semilla? A la oscuridad de la tierra. ¿Por qué vino oscurantismo? Mire, ahí está explicando el hermano Branham clarito y el hermano William clarito. La primera novia que nació en Pentecostés tuvo que pasar por esas edades del oscurantismo como cualquier otra semilla, ser enterrada. Ellos tenían que morir, tenían que hacerlo. Los quemaban, los tiraban a los leones, los crucificaban, hacían de todo con ellos. Pero aquello comenzó a retoñar de nuevo con Lutero. 1000 años de oscuridad. 1520, ¿no? 1520. Se había metido oscuridad en el 320, en Nicea. Y ahora, después de que ha estado en la tierra, dice William Branham que empieza ¿qué? Digan la palabra, a retoñar. Empieza a retoñar de nuevo ¿con quién? Con Lutero, en la primera reforma. No se parecía a la semilla que había entrado. Otra vez, no se parecía ¿a qué? Lutero para nada se parecía al trigo, pero es trigo, porque es parte de la mata. Entonces usted coge el tallo, cuando están haciendo la mata, nació el tallito y le salieron las hojas y dice, hermano, pero eso no es trigo. Sí es trigo, sino que es la mata. ¿Y qué pasa? Usted dice, no, como eso no se parece al trigo, yo la voy a arrancar, porque no sirve. ¿Qué haría usted? Arrancaría la mata y dañaría todo el proceso. Entonces mire cómo dice, ahora, imagínense, ¿qué hombre sobre la tierra? Yo les quiero preguntar, ¿qué hombre sobre la tierra podía interpretar esa parábola y esa escritura de Jesucristo como ustedes están viendo que Dios la está interpretando aquí? No podía ser otra persona. Dice, empezó a retoñar de nuevo con Lutero en la primera reforma. No se parecía a la semilla que había entrado. Estaba tomando cerveza, tenía sotana, ¿cierto? Bautizaba en la Trinidad. Todo lo que hacía era Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dijo que los judíos debían morir, que eran anticristo porque habían matado a Jesucristo, y los sentenció a que lo matara Hitler. Y usted dice, hermano, ese hombre venía como parte de la planta, claro, retoñó, era la hierbita, pero era la luz de aquel día. En 1520, en una oscuridad tan grande como la que tenía la Iglesia Católica Romana en la tierra, y un periodo de oscuridad, eso, la reforma de traer justificación, eso era una luz en ese día. Uy, usted supiera, vea, usted supiera la luz que era en ese día. Cuando le decían, Lutero, tú eres un pecador, dijo, sí, cuando yo me veo a mí mismo, yo veo que no tengo oportunidad de salvarme nunca, pero cuando yo lo veo a él, permanezco salvo. Mire, pero era la luz de aquel día. El tallo después entró en la borla. El tallo después entró en la borla. Wesley. Hubo tallo y entró en la borla. En esa florecita que le sale, ¿no? ¿Sí ven esa florecita que le sale cuando va a dar fruto? ¿Sale una florecita? Esa florecita, usted dice, uy, esa es la florecita, va a haber cosecha. Pero vaya usted, agarre a ver esa florecita, eso no tiene nada. Usted la va a agarrar y usted no encuentra ninguna semilla ahí. Usted no encuentra ni un grano de trigo ahí. Pero en esa florecita viene. Ese era Wesley.
y de la borla entró en Pentecostés la cáscara. Maduró un poco más y apareció cáscara. Así, ahí, así. Cuando uno examina el trigo, cuando brota el grano de trigo, un hombre que ha cultivado trigo, uno sale y ve ese trigo formándose allí. Se parece exactamente al grano, pero si usted toma unas pinzas y se sienta y toma ese trigo y lo abre, allí no hay grano. Allí no hay grano. En lo absoluto, solo es la cáscara. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué es? Se forma allí para sustentar al grano. Parece una cosa aquí, y usted la abre con unas pinzas. Uy, hermano, esto, aquí no hay ningún grano. Claro que va a haber. Si es que eso se está formando es para sustentar un grano que viene allí. Esos son los pentecostales, mire. Luego de repente la vida abandonó el tallo para entrar en la borla. Abandonó la borla para entrar en la cáscara. Mire cómo va pasando, la va subiendo y abandona una etapa para venir la otra, y abandona una etapa para llegar a la otra. El tallo para entrar en la borla, abandonó la borla para entrar en la cáscara, abandonó la cáscara y entra en el trigo. Son 3 etapas, ven, de eso. Y después forma el trigo aparte de las 3 etapas, Lutero, Wesley y Pentecostés, exactamente. Miren lo que te está contando Dios. Después de que vienen esas 3 etapas, Lutero, Wesley y Pentecostés, abandona esa cáscara y viene el trigo. Uy, ¿usted está aquí? ¿Ven? No cabe duda. No se puede interrumpir a la naturaleza. Ahora miren, cada 3 años, después de que un mensaje ha sido enviado de Dios, ellos se organizan. Esto lleva 20 años y no hay ninguna organización. No lo hará, ¿ven? Ahora la cáscara tiene que separarse, dándole al trigo oportunidad de permanecer ante el hijo para que madure. El mensaje regresando nuevamente a la iglesia, formando el cuerpo de Jesucristo como el original y primero que fue enterrado. ¿Usted está escuchando eso, hermano? El cuerpo de Jesucristo como el original y primero que fue enterrado. Pasa esa etapa de Lutero, Wesley y Pentecostés. Los pentecostés son la cáscara, pero dentro de esa cáscara, cuando el sol madura, usted ya adentro está ¿qué? El trigo. O sea, tallo, borla y cáscara. Y ahí no está la vida. Tiene que esperar a que la cáscara se separe del grano. Y ahí está dentro un grano de trigo, igual al que se sembró. Está oyendo al hermano Branham. William Soto en el año 2001. Y ahora es en la parte alta de la planta de trigo, la edad de la piedra angular. Escuche, es en la parte alta de la planta de trigo, la edad de la piedra angular, donde están los granos de trigo que madurarán en este tiempo final. Pues ya las otras etapas se fueron, solamente quedamos nosotros en este tiempo final. Ay, hermano, hágase esta pregunta. Entonces, si la parte alta de la planta de trigo es la piedra angular, ¿qué tenía que nacer de primero en la piedra angular? Mire, háganse la pregunta elemental, hermanos. Si la edad de la piedra angular es la edad de la planta de los granos de trigo, ¿qué tenía que aparecer de primero en la edad de la piedra angular? Un grano de trigo igualito al que se sembró hace 2000 años allá. ¿Usted lo está viendo? Un grano de trigo igual al que se sembró. Tenía que volver a aparecer un hombre igualito al que hace 2000 años murió por nosotros. Tenía que volver arriba a aparecer en la edad de la piedra angular, porque esa es la edad de los granos de trigo. Entonces, ¿quién sería el primer grano que saldría allí? Esa persona. Vamos a ver quién nos dice.
porque ellos maduran esos granos de trigo, pero maduran es en la piedra angular. En ninguna otra edad se puede madurar. Se desprenden de la cáscara y a la piedra angular, arriba el grano de trigo puro. En la piedra angular solamente hay granos de trigo separados de la edad pentecostal, pero tenía que nacer uno. Vamos a ver si lo dice William Soto. Entonces de esta cita en adelante, de la de 1962 de William Branham, coloque otro punto, escríbalo. Si usted vino a estudiar, escríbalo. Estamos en un culto de pastor. Coloque la reproducción de los granos de trigo. Pero que esto va a ser bien tremendo, yo. La reproducción de los granos de trigo. Dice William Branham en el 62. Ahora, por lo tanto, la verdadera vida solo puede venir o reproducirse a sí misma conforme a su original. Ay, hermano, qué palabra esta, mire. Ahora, por lo tanto, la verdadera vida solo puede venir a reproducirse a sí misma conforme a ¿qué? A su original. O sea, tiene que venir una persona igual que Jesucristo. Igual. Examinen eso ahora. Miren, en el 62. Examinen eso ahora y cuando estén escuchando la cinta. La vida solamente puede ser reproducida conforme a su original. De la manera que comenzó en el principio, entonces se reproduce a sí misma, ¿ve? Y cuando veamos que eso que se sembró se reproduce y aparece otra vez, ese es el otro grano de trigo que va a comenzar la reproducción. Vamos a mirar. Año 65, William Branham. El 65 es el mejor año, pero todos los mensajes del hermano Branham. Pero esto que está diciendo acá, y mire lo que dice en el 65. Ahora está comenzando a apartarse el trigo, comienza a salir a la vista. Esta no es una edad pentecostal. Mire, hermano, deberíamos hacer una fiesta ahora mismo, bailar de alegría, gozarnos, bendecir a Dios, hacer fiesta. Mire, ahora está comenzando a apartarse, el trigo comienza a salir a la vista. Esta no es una edad pentecostal. Y si no es una edad pentecostal, ¿cuál es? La edad de la piedra angular. ¿Cuál fue entonces y dónde fue que el primer grano de trigo llegó a la madurez? En la piedra angular. ¿Y quién fue? Esta es la edad de los últimos días. Esta es la edad de la novia. Dios mío, esta es la luz del atardecer. Esto es cuando Malaquías 4 debe cumplirse para seguir el patrón de Dios. ¿Para seguir qué? El patrón de Dios fue Jesucristo. Entonces, ¿a quién estábamos viendo? A Jesucristo en carne humana, siguiendo el patrón de Dios. ¿Cuál fue el primer patrón de Dios? Jesucristo. Y ese patrón es el patrón para todos nosotros. Pero tenía que aparecer primero uno. Por eso cuando le diga a usted que no, que el hermano Branham se quedó en la brecha, que el hermano Branham fue el cuello, lo están robando, lo están atracando vulgarmente. Sí. ¿Y sabe para qué lo quieren poner por allá? Para ponerse en ellos. Pero esto no lo pueden quitar de aquí, ni de la Biblia, ni de ninguna parte. Esta es la luz del atardecer. Esto es cuando Malaquías 4 debe cumplirse para seguir el patrón de Dios, o sea, Jesucristo. Este es Lucas 17:30 que debe ser cumplido. Este es el libro de Jeremías y todos los demás. Ay, ¿y a quién se está refiriendo? A él. Este es el libro de Jeremías y todos los demás libros. Joel habló de estos días. Este es el día. Yo he escuchado, Señor, y esto estaba en camino, pero ahora lo veo con mis ojos. Yo también lo veo, hermano. Yo también lo veo. Y el que no lo vea está grave, porque lo pueden engañar.
Bonito, ¿verdad, hermano? Ahora mire 1965, William Branham. Yo puedo probarles por la Biblia que esta es la edad del trigo. Ah, claro. Por eso fue que en el 58 la mata. Una vez usted agarra el trigo y ya lo recoge el trigo, el resto de la mata está condenada ¿a qué? A la quema. Claro. ¿Fue trigo? Sí. ¿Fue Lutero bueno? Sí, en su tiempo. ¿Fue Wesley bueno? Sí, en su tiempo. ¿Fueron los pentecostales buenos? Sí, en su tiempo. Pero hoy no estamos en eso. Hoy estamos en la edad de la piedra angular, la edad del trigo. Ya subió el trigo ahí. Recuerden, para que ustedes se den cuenta quién fue el primero que reveló todo esto, para que nadie venga a atribuirse poderes, para que nadie venga a decir que no, que es que yo a mí el Señor me lo reveló. No, véalo, aquí está el verdadero grano de trigo revelando todo. Claro, se consumó el misterio de Dios. Claro, hermano. Recuerden, después de este gran avivamiento no se ha levantado otra organización desde Pentecostés. No puede levantarse. Pasó de la cáscara al trigo y ya no queda más que el grano. Esa es la razón. 15 años, normalmente 3 años, y ellos tienen una organización de cualquier avivamiento. Pregúntele a cualquier historiador, pero no hay alguna organización después de esto. Ellos trataron de levantar una lluvia tardía, pero ustedes ven lo que sucedió. No se puede. Ya el trigo, sí señor. Ya el trigo, sí señor. No hay más portadores. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ya es trigo, sí señor. No hay más portadores. Aparte de Jesucristo no había más portador. Y aparte del 65 de William Branham, él fue el portador de ese grano de trigo. Es el verdadero grano. Cristo está en medio de su pueblo. ¿Lo creen ustedes? Yo lo creo y le digo a cualquiera, yo creo esto y no lo creo engañado. Ustedes están experimentando la verdad. Yo no los estoy mintiendo ni engañando, porque yo no me estoy haciendo pasar por ninguno. Yo les estoy diciendo quién es. Y obviamente al creer esto pasamos automáticamente nosotros a ser granos de trigo de la piedra angular. Automáticamente, porque esto no lo podría creer sin un grano de trigo. Qué bárbaro. Entonces usted dice, hermano, y es poco gente de las edades. Tiene que Dios agarrar ese grano de trigo que llegó a la madurez arriba, y así como el primer grano de trigo fue mecido en Pentecostés, tiene que venir un nuevo Pentecostés y ese grano de trigo ser mecido para que ellos se perfeccionen. Oh, sorpresa. Sin este mensaje no pueden ser perfeccionados los otros. Claro. Dios mío, yo no sé si el verdadero grano de trigo está en medio de su pueblo. El lugar, ¿cómo se titula el mensaje? El lugar de adoración provisto por Dios. Entonces hoy, si queremos adorar, ¿dónde tenemos que adorar? ¿Ah? En ese grano de trigo que llegó a la madurez y que es Jesucristo, Dios en carne humana. Por eso cualquiera que por revelación adore allí está adorando correctamente, porque es el único lugar provisto por Dios para adorar. Qué cosas tan tremendas, ¿no? Pasemos, hermanos, podríamos llorar de la felicidad, pero tiene que ser entendido por revelación, porque esto intelectualmente no se puede ver. Vámonos a la página 10, 1964, William Branham. El grano de trigo que una vez vivió en la tierra y cayó en la tierra, brotó en la semejanza del grano que entró en la tierra. Y Señor, en el día de Pentecostés brotó una gran iglesia. Vino otro grano de trigo para conformar un novio y una novia para el último día. Mire cómo está identificando, cómo no va a poder uno ver la revelación. Y vino otro grano de trigo para conformar un novio y una novia para el último día. Vemos que cayó para él
por 1000 años desde el concilio de Nicea, permaneció allí en la tierra pudriéndose, como les expliqué ahora en la oscuridad. Los críticos escribieron el libro El Dios Silencioso. Los críticos, que permitió que niños murieran, y presa de leones y quemados, y gladiadores hacían mártires de los cristianos y los quemaban en la hoguera. Si ese hombre tan solo hubiera tenido el discernimiento espiritual. Ese trigo tiene que pudrirse en la tierra, pero volvió a brotar, no en la semejanza en la que cayó. Cayó en la semejanza de un grano de trigo, o sea, Cristo, pero cuando brotó tenía hojas, como el trigo tierno tiene cuando brota. Finalmente creció de Lutero a Zwinglio, y viniendo así, y finalmente llegó a la borla. Tuvo un cambio en los días de Wesley. Se parecía un poco más al trigo y aún más que las hojas. Está volviendo a sí mismo otra vez. Entonces vemos que brotó un grano que lucía casi como el verdadero. Y si tan solo fuera y pelaran la cáscara, se darían cuenta, ese primer grano de trigo no tiene grano allí, en lo absoluto. Eso es una cáscara, los pentecostales. Una hoja. Señor, el gran avivamiento pentecostal que salió tenía que ser de esa manera. Señor, para proteger al trigo cuando venga. No hubiera habido lugar para que fuera. O sea que los pentecostales vinieron fue protegiendo el grano de trigo que estaba dentro. Sabemos que ese trigo ha venido por el mismo proceso. Toda naturaleza funciona igual. Ahora, Señor, cuando vemos la cáscara hoy desprenderse del grano, volviéndose mundana. No, yo tengo que decir aquí, vean. Toda naturaleza funciona igual. Ahora, Señor, cuando vemos la cáscara hoy desprendiéndose del grano, volviéndose ¿qué? Todo el que es cáscara se va a ir al mundo. No se azare. Esté tranquilo que lo que sea cáscara, porque ¿cómo va a comer una cena de uno de estos y va a irse para el mundo, hermano? Jamás. Jamás. Cuando vemos la cáscara hoy desprenderse del grano volviéndose mundana, oh Dios, concede que esos granos, la cáscara tiene que desprenderse para que el grano pueda entrar en la presencia del Hijo. Escucho la máquina segadora llegando, Señor, no falta mucho. Y entonces el gran elevador subirá a su novia a la gloria en la presencia de Dios. Claro, porque luego viene una cosecha. Ahora, ¿ven? Cada uno de esos procesos que hicieron, entraron en una organización. ¿Qué hizo él? El espíritu se fue a otro. Y tan pronto Lutero se organizó, entró directamente a Wesley. Y Wesley se organizó, entró directamente a Pentecostés. Pentecostés se organizó, ¿y a dónde se irá? Igual que la columna de fuego, continuará avanzando. Y algunas personas dirán, yo soy pentecostal, está bien. Yo soy luterano, está bien. No hay nada en contra de eso. Pero amigo mío, el trigo sigue avanzando. Hemos tenido uno de los mayores avivamientos. Ha durado más. La historia muestra que un avivamiento solo dura como 3 años. Este lleva 15 años o más, con grandes campañas de sanidad. Pero se ha enfriado ahora. Miren, todo avivamiento todo avivamiento siempre produce una organización. Después, ¿qué pasa? ¿Por qué no? O sea, el del hermano Branham. ¿Por qué no? Hay un grupito de hermanos que comenzó por acá en algún lugar llamado la lluvia tardía. No llegaron a ningún lugar, se desplomó. ¿Por qué? Esa es la edad, porque es la edad del trigo, amigos, es el trigo. Hay un misterio sobre la tierra que es igual al que cayó en la tierra allá atrás, o sea, hace 2000 años, cuando comenzó una verdadera experiencia de Pentecostés. ¿Y qué era el avivamiento del hermano Branham? Nunca se ha denominado, ni se puede denominar. Y el que lo quiera denominar se muere también. Pero aquí está, el grano de trigo llegó a la perfección. Esa no es una edad pentecostal. Año 75. ¿Quién fue aquel grano del trigo? El Verbo, la palabra hecha carne, y habitó entre nosotros. ¿Quién será este otro grano de trigo que en el tiempo final, conforme a Lucas 17:30, lo está diciendo William Soto, ¿no? ¿Quién será este otro grano de trigo que en el tiempo final, conforme a Lucas 17:30, el Hijo del Hombre, o sea, el ángel del pacto, se manifestaría? ¿Quién sería?
sería la palabra encarnada nuevamente conforme a como nosotros sabemos que ya se encarnó. Malaquías 4:5, Lucas 17:30. Todas estas escrituras nos señalan que la palabra se encarnaría nuevamente. O sea que Dios, que es la palabra, se haría hombre nuevamente. Y como fue en los tiempos del Señor Jesucristo, sería nuevamente en este tiempo. Lo está diciendo William Soto Santiago. O sea, Dios hecho hombre en este tiempo para llevar a cabo la reclamación. Y Él sería el primero en llegar a madurez. ¿Quién fue el primero que llegó a la piedra angular? William Marion Branham. ¿Qué pasa cuando alguien hoy quiere quitar a William Branham de la piedra angular? Para poder legalizar todas sus cosas. Pero de una vez le digo, y por eso siempre los nombro, no van a tener éxito, porque el grano de trigo que llegó a la madurez fue William Marion Branham y luego vino su hijo William Soto Santiago. No le van a salir. Mira aquí lo que está diciendo el profeta. Dios hecho carne. Si tratan de hacerlo, de personificarlo, no pueden. Porque Él dijo en el 61 que no se levantaría otra persona con eso hasta la apretura, porque allá han resucitado a los muertos. Y obviamente tendremos a William Branham con William Soto aquí en la escena. Mientras tanto tratarán de personificar el poder de Dios y no le va a dar. Mire lo que está diciendo aquí el profeta. ¿Quién va a venir a personificar ese primero grano de trigo? Primero fue Jesucristo, luego fue William Marion Branham. O sea, Dios hecho hombre en este tiempo para llevar a cabo la reclamación, y Él sería el primero en llegar a madurez. Él sería el primer grano de trigo que llegaría a madurez. El primer grano de trigo de todos los de las edades de la iglesia. Él sería el primero. Pablo no llegó como mensajero, ni ninguno de los mensajeros llegaron a madurez total. Ninguno llegó a la perfección. Solamente este grano de trigo que en el tiempo final se manifestaría y sería mecido conforme a las promesas del Señor. ¿Sería qué? Mecido. Porque si Jesús fue mecido, halló la perfección. Y si este fue mecido, perfeccionó al resto. Porque el ministerio se perfeccionó en William Marion Branham. Llegó a la perfección. Y sería mecido conforme a la promesa del Señor. Sería el que llegaría a madurez para así perfeccionar. Mire lo que está revelando los truenos. Para así perfeccionar a todos los demás. Oye, Dios mío. A los demás granos de trigo de las edades pasadas. Él fue el que pudo hacerlo. Él fue el que vino con un ministerio perfecto y el que perfeccionó el ministerio de todos los demás. Ay, hermano. Porque el ministerio llegaría a la perfección cuando reprodujese a Jesucristo en carne humana. Esto lo está diciendo William Soto. Ese hombre se llama y se llamará William Marion Branham. No se vayan a quitar de allá, no sufran de amnesia espiritual, porque no les va a dar la fórmula. Se los estamos diciendo, hay un grupito pequeño, una manada pequeña que les está diciendo no les va a dar. Por más que se levanten y traten de personificar, ya Dios trajo su primer grano de trigo a la madurez. Claro. Y ustedes están escuchando al hermano William revelar eso y al hermano Branham revelarlo, ¿cierto? Bueno, el que estuviera predicando hoy tendría que decir lo mismo. Cualquiera que esté dado de maestro tiene que decir lo mismo, o de predicador tiene que decir lo mismo. No puede decir otra cosa. Imagínense si cuando llegó a la madurez el hermano Branham con ellos se perfeccionó. Los pentecostales, Wesley, los que fueron salvos en cada se perfeccionaron. Lutero, todos se perfeccionaron en ese grano de trigo. Dios es muy misericordioso. Trajo un grano de trigo a la madurez y reconoce que la vida venía por ellos, pero cuando llegó a la perfección, entonces los perfeccionó. Mire, Dios llegó a la perfección cuando reprodujo a Jesucristo en carne humana. Lo reprodujo en el hermano Branham. ¿Cómo vamos entonces hoy a hacer con esto? Y usted diga, no, el hermano Branham simplemente fue el precursor. Imagine cómo les voy a decir yo a ustedes aquí que el hermano Branham fue el precursor. No, es que el hermano Branham fue el precursor y el precursado. Claro, claro. Por eso no vayan a buscarse otro nombre. Yo les digo, yo les hago un reto desde el monte de Sión, porque el hermano William dijo, en el monte de Sión no hay otro mensaje. Solamente el que predicó William Branham y William Soto.
No hay otro mensaje en la cima del monte de Sión. Por lo tanto, no se vayan a inventar nombres raros, ni traigan revelaciones raras, porque mire que el grano de trigo en la segunda venida ya llegó a su perfección. ¿Ve usted por qué está tan protegido? Porque ese grano de trigo nos perfecciona a nosotros en la piedra angular como grano de trigo, nos ha reproducido. Dice aquí, ahora entienda una cosa. Encontramos que la luz de la tarde es la luz del sol que madura el trigo. Pero esa luz del sol que madura el trigo, esa luz de la tarde, lo madura cuando sale por la mañana. Porque por la tarde esa luz aparece o esa luz se ve, pero solamente madura las primicias. A William Branham. ¿Ve? Las primicias son maduradas con la luz en el tiempo de la tarde. Y sabemos que las primicias llegaron a madurez. El primer grano de trigo que maduró, el primer escogido de los nacidos de mujer por el sexo, maduró el primero de toda la historia. En la tarde. Por eso, ¿qué le dijo él a Billy Paul y qué le dijo a... No, si hay rapto ahora, yo me voy solo, Billy. No se va nadie más. Mi esposa se queda, mis hijas se quedan, tú también te quedas. Solamente me iría yo, Billy. No se podía ir nadie más. En la tiempo de la tarde no se podía ir nadie más. Dice, el primero de los nacidos de mujer a través del sexo no fue Jesucristo. Escuche esto, hermano. El primero de los nacidos de mujer a través del sexo no fue Jesucristo, tampoco fue Adán. Adán era una simiente predestinada, era la palabra en carne humana, y Jesús también, pero ninguno de los dos vino por el sexo. ¿Qué les parece eso?, nos pregunta el ángel. Pues nosotros decimos, claro, amén, así es, Señor. Adán no vino por sexo, ni Jesús vino por sexo. Pero tenía que llegar el primero de toda la historia, que llegara a la perfección habiendo nacido de una mujer y de un papá. Dice, negrillas al final de la 14 para que ustedes se vayan bien seguros. El primero que llega a madurez y regresa nuevamente al lugar donde estaba Adán en el principio y donde estaba Jesús, ¿saben quién es? Las primicias de los escogidos de Dios. Y a través de las edades de la iglesia, ninguno llegó a través de las edades de la iglesia, ninguno llegó a madurez. Solamente, más bien sabemos de uno que llegó a esa madurez y llegó con la luz de la tarde. Y entonces cuando la luz de la tarde brilló, entonces las primicias llegaron a la madurez. Esa gavilla fue mecida delante del Señor, y esa gavilla es Lucas 17:30, Malaquías 4:5. Esa gavilla llegó a madurez, el primero que llegó a madurez, y esa gavilla fue mecida. Y eso, el primero que supo eso fue William Soto, hermano. ¿Cómo hacemos aquí para cambiar el mensaje? ¿Cómo le vamos a decir a William Soto que fue un mensajero de gracia si es que esto no lo puede predicar un mensajero de gracia, hermano? ¿Cómo es una locura? Eso que diga eso, está loco. Está de remate, hermano. ¿Usted sabe lo que estamos escuchando esta noche? Dios mío, somos realmente gente muy privilegiada. La verdad, no podemos ser más que príncipes y princesas de Dios, reyes y reinas. No podemos ser otra clase de personas. Granos de trigo que hemos llegado a la madurez, que sabemos esto y lo confesamos ante Dios. Y le decimos, Señor, gracias, porque no lo dijo William Soto, lo dijo no solamente William Soto, lo dijo también William Branham. Esta noche le hemos leído que los dos lo dijeron con su propia boca. Lo dice la Biblia, lo dice el mensaje. Entonces yo le digo, entonces, ¿de dónde alguien va a venir a aparecer a decir que eso no es así? Y va a decir que William Soto entonces es un mensajero de gracia, váyase para la gracia. Y a otro, y al otro también, váyase para la gracia y quédense en el cuello. Jamás. Por eso el hermano Branham dijo, a las demás, a la Eva del principio la engañó el diablo, y a la del concilio de Nicea, a la iglesia virgen que dejó Jesús, también la engañó el diablo. Dijo, pero a esta, que salió del costado también del Señor de acá, dijo, esta no la va a engañar nadie. Tengan la plena seguridad, estén tranquilos, duerman tranquilos, que el avivamiento pleno que va a llegar es cuando aparezca nuevamente la apretura, y para ese tiempo los muertos en Cristo habrán resucitado.
De resto, nadie podrá personificar el poder de Dios. Tienen que aguantarse hasta allí y estén tranquilos que nos van a llamar. Les doy la plena seguridad, como hijo de Dios, sin hacerme pasar por nadie. Bueno. 1974. ¿Cómo se llama el mensaje? Bueno. Dios manifestado en carne nuevamente, otra gavilla siendo mecida en medio del pueblo de Dios. Lucas 17:30, Malaquías 4. Todas esas escrituras, ¿qué es? Dios manifestado en carne en un profeta, manifestado en medio de la iglesia, siendo otra gavilla, otro grano de trigo que ha llegado a madurez, que ha llegado a la perfección. El primero fue Cristo. Después de Cristo ninguno de los apóstoles pudo llegar, pero el séptimo mensajero llegó a la perfección, llegó a madurez, y he ahí un hijo que ha llegado a la madurez. He ahí un hijo que llegó a madurez. Lucas 17:30, Malaquías 4 y todas esas escrituras que nos señalaban que otra gravilla, otro hijo llegaría a madurez, otro hijo de la familia, otro hijo del grupo del grano de trigo llegaría a madurez en el tiempo final. Dios mío, hermano, estamos terminando ya. Dice William Soto, a la misma de la tarde, regresando en la mañana. Claro, porque ya le nació su primer hijo en el Edén. El mismo espíritu ministerial del cuarto Elías, regresando en la mañana. Y viene a ser ¿qué? El quinto Elías. Y viene a ser el segundo Moisés. Entonces, porque la luz de la tarde era ¿qué? La palabra viniendo a través de un hombre y viniendo en un hombre, en Elías. Cuando venga en la mañana será ¿qué? Viniendo de la misma manera en Elías y en Moisés. Entonces, cuando eso ocurra, ¿es para qué? Para alumbrar y madurar el trigo. Porque con la luz de la tarde en Elías solamente maduró ¿a quién? Maduró a las primicias, que fue nuestro amado hermano Branham. Y fue regresado al original, fue regresado al huerto del Edén de nuevo. Porque alguna vez un atrevido dijo, ¿y Mauricio? Porque hablan así como locas. ¿Y Mauricio? ¿De dónde se saca un tercer Adán? ¿Y Mauricio, de dónde se saca una tercera Eva? Claro, aquí está, mírelo. Plenamente. Tenía que perfeccionarse en tres. Dice, porque dice aquí, por lo tanto vemos que al ser regresado al Edén de nuevo, por eso él podía hacer lo que Adán podía hacer antes de caer. Lo podía hacer él, podía decirle a la tormenta que se callara la boca. ¿Sí o sí? Que se fuera de nuevo a su lugar y se fue. Lo mismo que hacía Jesús, porque Jesús no estaba caído, por lo tanto él tenía la autoridad sobre todo. ¿Ve? Él tenía lo mismo que Adán tenía aquí en la tierra y no lo perdió. Y también esta gavilla que fue mecida, el primero de los hijos de Dios que vinieron por sexo y que no vinieron primero en teofanía y después en carne, sino que vinieron del atributo a la carne y después de la carne a teofanía, fue el hermano Branham, el primero, y fue regresado a la posición que tenía o que estaba Adán. Dios mío. Por eso es que uno, para no volverse loco, tiene que el Espíritu Santo venir sobre uno, hermano. Porque esto es una cosa gloriosa, y ver tanta gente negando la palabra, hermano. Tanta gente negando al Espíritu Santo. Oiga, esto es una cosa bendita, hermano. ¿Sí o sí? Imagínate que estaban pescando y el pececito le sacó, y como hace uno, nosotros hemos ido a pescar muchas veces y a veces se pegan a esas chiquiticas y nosotros decimos cosas, les ponemos nombre a eso y la arrancamos y le salen tripas y todo, y se la tiró ahí. Y el pescado murió y quedó flotando. Y el ángel le dijo, al rato, después de media hora, ¿no? Después de media hora le dijo, regrésalo de nuevo a la vida. El hermano Branham dijo, no puede ser. Dijo, mira, está muerto, regrésalo a la vida. Pasó media hora, dije el hermano Branham, después de media hora, y le dice el Señor, ya, regrésalo de nuevo a la vida. Y el hermano Branham dice, claro. Y dijo, pececito, regrese de nuevo a la vida. Delante de uno que estaba allí y otros testigos, y agarró eso, volvieron todas las cosas a su lugar y
resucitó y volvió al agua. Un hombre que resucita a un pez, resucita un animal, resucita un ser humano, resucita lo que sea. Por eso él volvió a esa posición. ¿Y qué es lo que se necesita en la carpa catedral? ¿Qué es lo que se necesita en la gran carpa catedral en este momento? Eso. Y va a venir. No tengan miedo, hijos. No tengan miedo. Que nadie puede personificar esto, porque ya Dios, la primicia, el primer grano de trigo que tenía que exponer y mecerlo sobre nosotros, ya fue mecido. Él es las primicias, junto con su Hijo. Y cuando aparezca, ¿quién será el que tiene que aparecer primero? Las primicias. En la resurrección de los muertos, ¿quién es el primero? Pues el primero que llegó a madurez. Hace 2000 años, ¿quién fue el primero que resucitó? Cristo, las primicias. Resucitó solo. Y estando aquí, llamó a los otros. ¿Ah? Ese es el orden. ¿Cómo alguien venía a decir que no, que todos de una sola? No, no, señor. No, señor, no, señor. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Y luego, vengan para acá, claro. Y esto que está aquí expuesto, de sanidades y todas las 5 manifestaciones del poder de Dios y todo lo que usted quiera, eso va a estar de nuevo acá en la tierra. Pero el hermano Branham dijo, solo hasta la apretura. Mientras tanto, escriban en sus Biblias: nadie se va a levantar después de mí con esto que yo tengo. Por eso le digo, con todo respeto, aparecen locas diciendo, no, pero a nosotros nos dijo en la oficina una persona, a todos los ministros dijo, ¿y a ustedes cómo les ocurre creer eso que el hermano Branham dijo en el año 61? ¿A usted cómo le ocurre creer eso? ¿Ustedes no se dan cuenta que él estaba en la Odisea? Pero ustedes estudiaron la palabra hoy. ¿En dónde estaba el hermano Branham? En la piedra angular. En la piedra angular, no está en ningún lado Odisea. Estamos bien, ¿verdad? Claro, él es el que se viene con William Soto Santiago. Claro. Eso va a ser algo maravilloso. Viviremos el avivamiento más grande de nuestras vidas, sin precedentes, y después a una eternidad al ver la gloria de Dios. Entonces, ¿quién fue el primero que llegó a esa posición donde estaba Adán? William Branham. William Branham. ¿A quién fue el primero que le dieron cuerpo eterno y de la palabra allá en Génesis? En el 7º día, ¿a quién fue el primero que le dieron? Adán. ¿Y acá a quién se lo van a dar? Pues al tercer Adán, junto con su hijo, con su familia. ¿Para dónde vamos a pegar? Claro. Por eso es que él dijo, no vayan a decir otra cosa, digan lo que dicen las cintas. Si ustedes dicen lo que dicen las cintas, dijo el hermano Branham, no habrá ningún problema. Seguimos leyendo. Así que ese es el propósito de la luz del nuevo día, y es en la mañana, y vemos que esa luz nos va madurando por todos lados. Claro, porque cuando se manifestó en William Soto, él fue el que nos dijo toda la historia, y él fue el que nos trajo la revelación. Él fue el que nos puso a la luz del sol para que nos madurara, porque él fue el primero que supo, fue el primero que llegó a la madurez después de él. Es una madurez en la palabra. Tenemos que ser madurados espiritualmente hasta llegar a la estatura de un hombre perfecto. Tenemos que madurar en el conocimiento de la palabra para esta tercera dispensación. Tenemos que madurar en todo en este tiempo en que nosotros vivimos, para entonces ser ¿qué? Ser personas como lo eran Adán allá antes de caer en el huerto del Edén, como lo era Jesús y como lo era Señor, esto es algo más que glorioso, maravilloso. Qué bueno que muchas personas lo pudieran escuchar y saber que todo está asegurado. Les puedo decir, todo está bien, hermanos. Estemos tranquilos, perseverantes en esta palabra de la hora con William Soto Santiago. Les recomiendo que estén todo el tiempo repitiendo los mensajes, comiéndose la palabra, y como en esta noche ya sabemos cuál es el grano de trigo, cómo fue la planta y en quién fue el primero que se reprodujo. Entonces, eso quedó asegurado. Nadie más podrá engañarnos
y tenemos la plenitud de la verdad y la plenitud de granos de trigo en la edad de la piedra angular, porque William Soto Santiago, el profeta dispensacional del reino, fue el que nos trajo toda esa revelación, tal como la trajo el séptimo ángel. Mis amados, que el Señor me los bendiga. Mañana desde las 9 de la mañana, le digo la verdad en mi corazón, espero un desfile de hijos de Dios. Así sea con lo que usted sienta en su corazón, un desfile de planes de semilla. Cada hijo e hija de Dios camine desde su casa hasta acá mañana. El hermano Rubiel, los tesoreros y todos estarán esperándoles desde las 9 para que ese abono capital sea definitivo en el pago de esa deuda y nosotros podamos tener todo arreglado para nuestro siguiente paso. Mañana, 9 en punto, planes de semilla y todos los hijos de Dios. El que no pueda venir por alguna razón, haga una transferencia de lo que Dios ponga en su alma. Recuerde que todo el que construye un templo, y más en este tiempo, el hermano Abraham dice, y el hermano William Soto dice, una persona que ayuda a construir un templo es una persona que se coloca bajo la bendición del poder de Dios. Que el Eterno me los bendiga. Lo dejo en compañía del Santi Quintero, quien va a terminar esta actividad.